Buenos días, estudiantes del Colegio Cristiano de Colombia. Una vez más, bienvenidos a este video institucional. Listo, chicos, recordemos que ya hoy nos corresponde tema 5, asignatura español y literatura. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a estar muy atentos, muy pendientes a la explicación. El día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso o un pequeño análisis sobre cómo fue la literatura clásica griega, ¿listo? En el primer tema habíamos visto diferentes movimientos literarios que todos se caracterizan como tal en la literatura antigua, ¿listo? Entonces, por favor, vamos a estar muy dispuestos. A continuación a explicarles un pequeño mapa conceptual y luego de ellos vamos a observar un video para orientarlos mejor cómo ha sido la tradición antiguamente y hasta el momento, ¿listo? Entonces, chicos, por favor, ir tomando nota de algunos representantes, de algunas fechas importantes, ya que tienen que hacer una línea de tiempo, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, como les decía, a continuación vamos a observar un pequeño mapa conceptual sobre las características más relevantes de la literatura griega. Entonces, entre las características de ello, se observa que tuvo un profundo sentido de equilibrio y armonía. O sea que frente a la sociedad fue algo que se mantuvo. También había un gusto por la sencillez y la claridad según las tradiciones de ese entonces. También dice que se utilizó mucho como tal la calidad humana, ¿cierto? Fue algo muy representativo al momento de su literatura. También algo importante fueron los mitos. Recuerden que los mitos hablan sobre el origen de todo lo que podemos observar, ¿cierto? De los ríos, del bosque, de diferente variedad. Entonces, los mitos hacen que se explique el por qué surgió todo, ¿cierto? Entonces, por eso fueron tan representantes y fue esa fuente como de inspiración de la literatura griega. Entre ellos, chicos, se encuentra también a Homero. Recuerden que lo hemos escuchado. Dice que Homero es uno de los antiguos guerreros. Él narraba sus hazañas, sus relatos ocurridos por medio de héroes. Siempre se buscaba cómo pelear sobre el honor, la fidelidad conyugal. Esos eran los temas que él buscaba y recalcaba mucho sobre los dioses, el dios tierra, el dios agua, el dios mar. También hacía que todo lo que él expresaba fuera sin defectos, ¿cierto? Fuera muy claro, todo fuera hermoso y siempre buscaba como generar una fuerte, que como que se diera fuerza a todo lo misterioso que se veía en las personas que gobernaban en ese tiempo, ¿cierto? También buscaba mucho y se enfatizaba mucho en los seres humanos. Recuerden que él era una persona que siempre realizaba sus hazañas o sus obras frente a lo que podía ver sobre la persona como tal, ¿cierto? Más o menos en el siglo 8 antes de Cristo, o sea, esto fue hace mucho tiempo atrás. Entre las obras recalcadas de ellos está la Odisea, ya la escuchamos, ¿cierto? La Ilíada, y se le titula a Homero como el padre de la literatura antigua griega, ya que él era uno de los escritores, ¿cierto? Gracias a sus hazañas creadas, por eso se considera como tal el padre de la literatura antigua. Entre estas obras se les denomina epopeyas, ya que lo que relatan es algún poema o variedades de pasiones, la atmósfera erótica, la dignidad, la moral, ¿cierto? Entonces, por eso eran caracterizadas como epopeyas. También acompañado de él estaba Hesiodo, dice que esto se trataba del origen de los dioses, el trabajo, ¿cierto? Como tal de todos los días, la monotonía del agricultor, sobre la vida de los hombres, todo lo que vemos en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Que la persona debe pararse muy temprano para ir a trabajar, las personas de campo, ¿cierto? Que deben levantarse tipo 4 de la mañana, 3 de la mañana a ordeñar sus vacas, todo eso era lo que ellos trataban de mostrar a la humanidad que pues se veía y se ve aún, ¿cierto? En todas las obras literarias. Listo, chicos, entonces como tal, esto es como un pequeño resumen
sobre la literatura griega. Como les decía a ustedes, y ahorita vamos a observar un video, entonces pido por favor mucha disposición, chicos. Ahí nos van a relatar de una forma muy sencilla cómo fue la literatura clásica griega, cuáles fueron sus principales exponentes. Pues por favor ir tomando nota, vuelvo y les recuerdo, deben hacer una línea de tiempo, entonces para que lo tengan en cuenta, representantes, fechas y sucesos importantes. ¿Listo? Entonces permítanme un segundo, ya comparto. Listo, chicos, entonces por favor estar muy atentos, pendientes, tomando nota para realizar su respectiva línea de tiempo y pues que el tema quede claro, ¿ok? Preámbulo, comencemos. Al hablar de literatura griega debemos abarcar un periodo muy amplio, varios siglos antes de Cristo. Es importante manifestar que en aquel entonces la lectura y la escritura no eran un privilegio común, como en la actualidad, que muchas personas saben leer y escribir. Por ello la importancia de la transmisión oral, de sus relatos, de sus recuerdos y por supuesto de su cultura. Las obras que llegan hasta nuestros días comprenden un periodo de 5 siglos antes de Cristo y llegaron hasta nuestros días gracias a la inmortalidad que les pudo dar la escritura. Antes de ello, los cantos que eran memorizados y después recitados de memoria hablaban de batallas épicas, combates y gestas muy heroicas que se transmitían de generación en generación al no tener un registro escrito. Dedicados a este oficio podemos encontrar a los aedos y los rapsodas, cuyo conocimiento posteriormente se pudo consignar en libros y gracias a ello hoy día conocemos gran parte de la enciclopedia de la cultura griega clásica. Es importante manifestar que durante este periodo nacieron 3 géneros literarios, a saber, la épica, la lírica y la dramática, como lo veremos a continuación. Comenzamos hablando de la épica. Para los griegos eran importantes las historias de batallas y héroes. Originalmente estas composiciones literarias pasaban de memoria en memoria, ya que eran el tema central de los aedos y los rapsodas en sus cantares, pero después fueron compiladas o escritas. Las obras de Homero son un claro ejemplo de este género. A decir verdad, faltaban muchos siglos para que naciera la narrativa. Sin embargo, puede considerarse a la épica como su ancestro directo. La lírica. El concepto viene de lira, instrumento musical. Ya los griegos tenían claro que se podía hacer música con las palabras. Píndaro y Safo se inmortalizaron por ser pioneros en la historia civilizada a la hora de hacer maravillas con las palabras. Los temas incluían el amor, la perplejidad de la vida humana ante la voluntad de los dioses y el destino. Además de lo anterior, uno de los temas que jamás pasará de moda, la dualidad entre el sufrimiento y el placer en el ser humano. La dramática. Los griegos gestaron los conceptos de comedia y tragedia. Grandes autores como Esquilo o Sófocles crearon obras inmortales que en la actualidad surten de un amplio espectro a las ciencias modernas. El teatro fue una forma de descanso o alivio para los traumas, ya que permitió con ironía a los personajes de las obras escenificadas desahogarse o decir cosas que nadie se atrevía a decir. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a Angie Martínez, quien en uno de sus comentarios nos solicitó que hiciéramos este video. Angie, ojalá sea de tu provecho intelectual. A continuación conoceremos características importantes de la literatura griega. Número 7. Importancia de la transmisión oral. Dado que las letras y lo escrito no eran populares como en la actualidad, la transmisión oral era fundamental. Por ello, la literatura griega tiene tantos cantos. Personajes como los aedos y los rapsodas cumplieron un papel fundamental en la cultura de aquel entonces, cuando un elevado porcentaje de la población no sabía leer ni escribir. Siglos después, ese mismo rol lo habrían de cumplir los juglares durante la Edad Media,
E incluso ya en el siglo XX de esa manera nació el vallenato en la costa caribe colombiana, donde las noticias eran llevadas de pueblo en pueblo y cantadas al ritmo de versos. Número 6. Surge la prosa. La prosa inicia su expresión con obras épicas en que se retratan batallas y aventuras inolvidables como la Ilíada y la Odisea, aunque originalmente tenían rima, todo con tal de ser memorizadas. Estos relatos de héroes no son más que los ancestros de las novelas de aventuras que surgirían siglos después, dándose el lujo, incluso 2 milenios después, de ser adaptados al cine y la televisión en forma de películas y series. Número 5. Nace la lírica. En la Grecia clásica aparecieron grandes poetas con una profundidad musical asombrosa. De hecho, como ya habíamos dicho, lírica viene de lira, instrumento musical. De esta manera, la estética de las composiciones escritas pretendió dar placer a los sentidos, a la mente y, por supuesto, a las emociones. Autores como Píndaro y Safo hicieron delicias y maravillas con las palabras transformadas en versos. Número 4. Nace la dramática. Con sus comedias y sus tragedias, este género que mezcló la sátira, el humor y el entretenimiento se inmortalizó al llevar las emociones humanas al plano paralelo de lo literario. Con la licencia que se les otorgó a los personajes para sufrir, gozar, reír y morir, el espectador de cada obra teatral concibió en esta un espejo, y por qué no decirlo, de sus anhelos y miedos en la proyección de los personajes de las obras teatrales. Número 3. El término catarsis emerge en el teatro. Esta no es más que la liberación de emociones que se hacen en los personajes y no en la realidad. Gracias al teatro, el espectador de las obras recibió un par de ventajas. Primero, disfrutando y validando aquellas cosas que un personaje podía decir con total libertad y sin censura. Y segundo, desahogando todas las emociones de placer y sufrimiento en estos mismos personajes. Esta especie de exorcismo es el hilo que une sutilmente al universo de la obra teatral y al universo real. Número 2. Posee una increíble originalidad. La literatura griega no se alimentó de otras culturas. La riqueza de sus relatos, tradiciones y creencias es la base auténtica de cada relato, canto y verso producido entonces. Su visión del mundo, su religiosidad y su filosofía no son copia de otro pueblo. Los griegos fueron tan ricos culturalmente que se dieron el lujo de heredarnos, siglos y milenios después, cantidades enormes de conocimiento. Número 1. Se sustenta en la mitología. El ser humano está sometido a la voluntad de los dioses griegos. A diferencia de la actualidad, el personaje de la literatura clásica debe sufrir la condena y el destino sin beneficio de escape. Un ejemplo claro de ello fue Ulises, el protagonista de la Odisea, quien, a pesar de ser inteligente, noble y valiente, debió sufrir toda suerte de peligros y aventuras por designio divino. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este instante para que lo hagas. Te acaba de aparecer el botón de suscripción. Activa la campanita para que las notificaciones te indiquen cuando llegue un nuevo video. También síguenos en nuestras redes sociales. Conozcamos a continuación a los principales autores de la literatura clásica en Grecia. Comenzamos hablando de Homero, quien vivió en el siglo VIII a.C. La vida de este autor griego está envuelta en el misterio. De hecho, su vida teje muchísimas leyendas de diversa índole. Hubo algunos que incluso afirmaron que este ni siquiera había existido. Entre sus principales obras se destacan la Ilíada, la Odisea, Batracomiomaquia y Margites. Esquilo, 525 a 456 a.C. En su obra se evidencia el carácter analítico y político.
El sufrimiento humano es uno de sus temas favoritos, destacando esta fuerte carga bélica y tensa en su obra. No cabe duda de que sus creaciones literarias son bastante tensas y sufridas. Entre sus principales obras se destacan La Orestiada, Agamenón, Los 7 contra Persia y Los Suplicantes. Sófocles, 496 a 406 a.C., nada menos que uno de los padres de la tragedia griega. En la psicología moderna se atribuye el término catarsis a cuenta de algunas de sus obras, donde el sufrimiento, eminentemente humano, se desgarra en sus personajes pero tan sufridos. Entre sus principales obras se destacan Antígona, Edipo Rey, la más célebre de este, Electra y Filoctetes. Safo de Mitilene, siglo VII a.C., poetisa griega de la edad más temprana. De esta y su existencia, al igual que Homero, hay una cantidad asombrosa de rumores y conjeturas, extraídas a través de su obra. Se tejen leyendas que van desde su sufrida y solitaria existencia hasta su orientación sexual. Nada comprobado. Entre sus principales obras se destacan Odas de Safo, Himno a Afrodita y Obras de Safo. Aristófanes, 444 a 385 a.C., autor cómico griego, caracterizado por ser la contraparte de los escritores y poetas tipo progres que emergían por aquel entonces. Llegó a atacar ideológicamente a Sócrates, llamándolo farsante y subversivo. Cualquier parecido con la realidad actual, risas por favor. Entre sus principales obras se destacan Pluto, Lisístrata, Los Caballeros, Los Acarnienses. Píndaro, 518 a 438 a.C., célebre por ser un gran poeta lírico. Es uno de los primeros poetas en la historia que combinan elementos heroicos e históricos con un rebuscado lenguaje que pretendía darle un toque elitista a su obra, como el que le darían siglos adelante el culteranismo e incluso el modernismo en Latinoamérica. Entre sus principales obras se destacan Oda Primera, Obras completas de Píndaro, Obra lírica completa de Píndaro, que son traducciones. De momento me despido deseándote éxitos y lucidez mental. Nos vemos en el próximo movimiento literario. Listo, chicos. Como les decía en el video anterior, lo que se hace es mostrar características importantes y relevantes sobre la literatura clásica. ¿Listo? Entonces, chicos, espero hayamos tomado nota de autores, fechas importantes para realizar la línea de tiempo. ¿Listo? Feliz resto de día. Muchas bendiciones.